Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a hacer una pequeña explicación sobre la genética mendeliana. Comencemos. Para ello tenemos que recordar qué es un gen. Estos son la base de la información genética. Son fragmentos de ADN que codifican una característica. Estos genes tienen una posición específica dentro del cromosoma, dentro del ADN. Esa posición específica se conoce con el nombre de locus. Los genes presentan variaciones. Esas variaciones básicamente se caracterizan por su frecuencia de expresión. Tenemos las dominantes, cuya frecuencia de expresión es bastante elevada y además estos genes opacan la acción de otros. Después encontramos los recesivos. Los recesivos se caracterizan porque en presencia de un dominante no se pueden expresar y además su frecuencia de expresión es menor. Pero a veces podemos encontrar que los dos genes no ceden. Ahí entonces encontramos la tercera caracterización, que son los intermedios y codominantes. Los dos genes se expresan al mismo tiempo. Hay una diferencia bastante interesante respecto a los individuos intermedios y a los individuos que padecen codominancia. Los individuos que son intermedios generalmente expresan características intermedias a las de los genes que los provocaron. Por ejemplo, cuando tengo plantas que tienen flores de pétalos rojos y son cruzadas con otras plantas que tienen flores de pétalos blancos, el resultado final nos darán plantas hijas con flores de pétalos de color rosado. Mientras que en los codominantes, a pesar de que los genes se expresan al mismo tiempo, los genes no pierden su identidad. Un ejemplo, el grupo sanguíneo, que somos grupo sanguíneo AB. ¿Qué significa eso? Que el gen que codifica la proteína A no pierde su identidad frente al gen que codifica la proteína B, y los dos genes se expresan al mismo tiempo, dando origen a este grupo sanguíneo tan particular. Bien, cuando hablamos de la expresión genética, debemos pensar primero en el genotipo. El genotipo es la caracterización genética del individuo. Si el individuo está de manera homocigótica o está de manera heterocigota. Además de eso, también debemos pensar que el genotipo se expresará en el fenotipo. El fenotipo es la condición física, lo que podemos ver, lo que básicamente el fenotipo está codificando. Ahora, veamos cómo estas características afectan la expresión genética. En los estudios podemos hablar de las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel nos indican cómo se comportan los genes, los alelos, en la expresión genética y cómo es su frecuencia. Para tal efecto se hacen cruces o experimentos. Vamos a hacer un primer ejercicio de un cruce que denominaremos cruce parental o cruce paterno, donde tenemos dos individuos que son homocigotos, uno dominante y uno recesivo. Para ello nos ayudaremos de este elemento llamado el cuadro de Punnett. Este cuadro de Punnett es interesante porque permite identificar, predecir cuál sería la proporción de la expresión de un alelo en específico. Lo utilizamos de la siguiente manera. Primero, en este punto o en estos dos cuadrantes se van a localizar las letras que constituyen el individuo que estoy mostrando en este momento. Y en estos dos de acá se localizarán las letras que constituyen a este individuo. ¿De qué manera se van a utilizar? Muy sencillo. Se van a colocar las dos letras por separado, una en cada cuadro. Lo mismo haremos por este lado. Hecho eso, permítanme borro ya estas gráficas. Hecho eso,
permíteme utilizamos otra vez el marcador. Relacionamos en los cuadros que se encuentran a continuación aquí debajito las letras teniendo en cuenta la fila y la columna que les dan origen. Por ejemplo, a esta fila y en esta columna se relacionarán estas dos letras. Por la misma fila y por la misma columna se relacionarán estas dos letras. Ahora, por la segunda fila hacia abajo y la primera columna, y por la segunda fila y la segunda columna. Ahora fijémonos algo interesante. Creo que ustedes ya se pudieron dar cuenta, que es que los cuatro individuos en cuestión, teóricamente posibles, son idénticos. Además de eso, están constituidos por una letra que está en mayúscula y otra letra que está en minúscula. Son individuos que son heterocigotos y se originaron a partir del cruce de dos individuos homocigotos, uno dominante y uno recesivo. Ahora, aquí tenemos los dos individuos o dos de los individuos que se originaron en el cruce anterior. A estos dos individuos les llamamos F1 y el resultado que se genere le denominaremos la filial número 2. Bueno, veamos entonces a continuación cómo funciona. Cuando yo tengo este tipo de cruce que se encuentra acá, debemos recordar que el cuadro me va a permitir expresar o deducir cómo va a ser la frecuencia de expresión de un alelo en específico. Para ello hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, pero debemos tener en cuenta, que ya los individuos que estamos cruzando no son homocigotos, sino son heterocigotos. Entonces, este individuo irá, por ejemplo, para esta primera posición y este individuo irá para esta segunda posición. ¿Listo? Y los descomponemos en las letras que los constituyeron. Tomamos la A mayúscula del individuo y la colocamos acá. Y tomamos la A minúscula del mismo individuo y la colocamos acá. Lo propio hacemos con el otro individuo en la posición de arriba. Hecho eso, relacionamos las letras. Esta A con esta A mayúsculas ambas nos darán un origen a individuo homocigoto dominante. Después, la A de la primera fila con la A de la segunda columna nos dará origen a un individuo homocigoto, no, un individuo heterocigoto tal como lo estamos viendo. Y si nosotros nos fijamos en esta fila y en esta columna, también se dan organismos heterocigotos, para finalizar con un organismo homocigoto recesivo. Ahora, como yo les venía diciendo, simplemente son probabilidades. Por lo tanto, no estamos indicando que en un cruce siempre se vayan a dar cuatro individuos. No, no va a ocurrir eso. Lo que sucede es lo siguiente, presten atención. Los cuatro individuos simplemente son una referencia. Al ser una referencia, nos indican la probabilidad. ¿Listo? Es decir, que los cuatro individuos son el 100% posibles dentro de un cruce experimental. Cada uno de ellos corresponderá al 25%. Este 25, este 25, este 25 y este 25%. Entonces, en un dado caso, si queremos indicar en este tipo de cruces cuál es la probabilidad de que se exprese una característica recesiva, pues ya sabemos que la probabilidad de que se exprese una característica recesiva es el 25%. Aquí la tenemos. Pero si queremos saber cuál es la probabilidad de que se exprese una característica dominante, pues esa probabilidad
corresponde al 75%. ¿Cómo así? Pues claro, no ven muchachos que tenemos que los individuos que son heterocigotos, a pesar de serlo, tienen un alelo que es dominante y ese alelo que es dominante aprovechará la oportunidad de estar acompañado con un recesivo y se expresará. Por lo tanto, este individuo y este individuo, 25 más 25 más 25 son 75, son la posibilidad de que se exprese la característica dominante. ¿Listo? Si queremos hacer una descripción más estricta a nivel genotípico, yo diría el 25% de los individuos es homocigoto dominante. El 50% de los individuos es heterocigoto, pero solamente digo heterocigoto, porque al hacerlo de esa manera ya estoy indicando que existe el gen dominante y el gen recesivo. Y finalmente, el 25% de los individuos teóricamente posibles son homocigotos recesivos. Bien, continuemos entonces. Aquí podemos ver entonces otra vez nuestro cruce se parece al primer cruce parental. Dos individuos que son homocigotos, uno dominante, uno recesivo. Se hacen los cruces pertinentes. A mayúscula, a minúscula, individuo heterocigoto. A mayúscula, a minúscula, otro individuo heterocigoto. A mayúscula, a minúscula, otro individuo heterocigoto. Donde los cuatro teóricamente posibles son heterocigotos. El 100% son individuos híbridos heterocigotos. O podemos hacer este otro cruce, donde tenemos un individuo heterocigoto cruzándose con un individuo homocigoto de tipo recesivo. Entonces, acá pusimos las letras que constituyen al individuo heterocigoto, a mayúscula, a minúscula. Y aquí las dos letras que constituyen al individuo homocigoto recesivo. Y hacemos la relación. A mayúscula, a minúscula, y nos dio este. A mayúscula, a minúscula, nos da este. Ya tenemos dos individuos que son heterocigotos. Después, a minúscula con a minúscula. Y después a minúscula de la segunda fila con la a minúscula de la segunda columna. Nos dan dos individuos, teóricamente, que son homocigotos recesivos. ¿Listo? Si hacemos la descripción, entonces en este cruce que tenemos, el 50% teóricamente posible va a expresar la característica dominante y están de forma heterocigota. Y el otro 50% va a expresar la característica recesiva. Quiero que tengan en cuenta una situación. La mayor parte de las veces, por no decir todas las veces, cuando se expresa una característica recesiva, esta lo hará cuando esté acompañada o esté de forma homocigota. Si está de manera heterocigota, siempre va a ser la dominante la que se exprese. Bueno muchachos, espero que haya quedado claro. Les deseo felicidades. Que estén muy bien.